Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que he dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas expresadas en mi libro Libertad, Esencia y Existencia. Con la sesión anterior terminamos, vamos a decirlo así, la parte que tiene que ver con la esencia de la libertad. Y ahora empezamos la segunda parte que tiene que ver con la existencia de la libertad. ¿Sí? Y el primer tema relacionado con la existencia de la libertad es la relación que existe entre civilización y libertad. Afirmo que civilización y libertad son realidades que se coimplican. La civilización es producto de la libertad y la libertad solo puede actualizarse plenamente y dar los resultados que debe dar en la civilización. Ahora, por civilización entiendo yo el conjunto de relaciones de convivencia e instituciones sociales, reglas del juego, que pueden ser formales e informales, que permiten al ser humano ser más plenamente ser humano. Y el ser humano es más plenamente ser humano entre mayores y mejores sean sus posibilidades de conocer la verdad y de tender hacia el bien, que son verdad y bien, digámoslo así, los dos puntos de referencia para el ejercicio de la libertad. Debemos ejercitar nuestra libertad en función de la verdad y en función del bien. ¿Sí? La libertad que llamo óntica consiste en la libertad que tenemos los seres humanos para llegar a ser aquello para lo que fuimos creados, ¿sí? En función, insisto, del conocimiento de la verdad y de la procuración del bien. Ahora, de lo que he dicho hasta ahorita, podemos deducir que civilización y libertad óntica, ¿sí?, son realidades relacionadas. Únicamente será libre desde la perspectiva óntica, desde la perspectiva del ser, aquel ser humano que no solamente viva en la civilización, sino que además viva de una manera civilizada, entendiendo por esto la búsqueda consciente de la verdad y la procuración consciente del bien. Allí donde se vela la verdad y se aniquila el bien, no hay verdadera civilización. No hay verdadera civilización. Ahora bien, desde mi punto de vista, civilización no es sinónimo estricto de desarrollo científico, de avance tecnológico o de crecimiento económico. Estos últimos pueden contribuir a la primera, pero no son condición necesaria de la misma, ni mucho menos suficiente para que la civilización se dé. La verdadera civilización no es una realidad cuantitativa, sino, ante todo, es una realidad cualitativa que implica necesariamente, llamémoslo así, un proceso de personalización del ser humano, entendiendo por dicho proceso de personalización la formación de la persona de los hombres. A ver, esta capacidad que tenemos para decidir y elegir, la tenemos en primerísimo lugar para irnos formando a nosotros mismos, para darnos forma a nosotros mismos, para ir siendo a lo largo de nuestra vida cada vez mejores personas en función del conocimiento de la verdad y de la procuración del bien. A ver, el hombre es, los seres humanos somos, ¿sí? Pero también, ¿sí?, debemos hacernos a nosotros mismos. Y este hacerse a sí mismo pone en juego nuestra libertad óntica, ya que el hacerse del ser humano es un hacerse para el ser mejores, insisto, en función del conocimiento de la verdad y de la procuración del bien, ¿sí? El ser humano, desde el momento de su concepción, no de su nacimiento, 9 meses antes, desde el momento de su concepción, es. Pero además, este ser que le ha sido dado, independientemente de que lo quiera o no, ninguno de nosotros pidió llegar a la existencia, ¿sí?,
el hombre debe de forjarse libremente su propio ser. Es decir, somos, pero la pregunta que debemos hacernos en algún momento de nuestra vida, por allí de la adolescencia, es ¿qué tipo de persona quiero llegar a ser? ¿Qué tipo de persona quiero llegar a ser? Y me atrevería a decir que desde un punto de vista, ¿sí?, filosófico, hay dos posibilidades. Podemos llegar a ser el tipo de persona, ¿sí?, que conoce la verdad y procura el bien, o podemos llegar a ser el tipo de persona que, conociendo la verdad, la niega y sabiendo que es el bien, procura el mal. Creo yo que estas son las dos opciones esenciales que se nos presentan a los seres humanos, ¿sí? Conocer la verdad, ¿sí?, y defenderla, o conocer la verdad y aún así mentir. Y saber en qué consiste el bien y hacerlo, o saber en qué consiste el bien y aún así no hacerlo y por lo tanto hacer el mal, ¿sí? El ser humano se encuentra en cualquier momento de su vida entre dos polos, entre el ser que ya es y el ser que debe llegar a ser. Pero este llegar a ser supone la decisión y la elección que deben ejercitarse en función, insisto, porque esto es muy importante, del conocimiento de la verdad y de la procuración del bien. Ahora bien, esta libertad óntica, la libertad para llegar a ser el tipo de persona que debemos llegar a ser en función, insisto, del conocimiento de la verdad y de la procuración del bien, esta libertad óntica del ser humano implica necesariamente una finalidad, o para decirlo en términos de la logoterapia de Viktor Frankl, un sentido. El ser humano solamente podrá decidir qué tipo de ser quiere ser si su vida tiene una finalidad y sus acciones un sentido, lo cual implica a su vez un proyecto, es decir, una libertad para. Si no hay proyecto, no hay verdadera libertad, por más que se haya logrado la liberación, como ya vimos en sesiones anteriores, lo que yo llamo los dos momentos de la libertad. El momento de la liberación que nos hace libres de, y luego el momento del proyecto y del compromiso, la libertad para. Si no hay finalidad, no hay verdadero ejercicio de la libertad. Y de la nobleza y existencia de esa finalidad dependerá la existencia y la nobleza del ejercicio de la libertad. Debemos preguntarnos, y yo me pregunto cuántos realmente lo hacemos, si nuestra vida tiene o no sentido y finalidad que le permita, al esforzarnos por conseguirlo, trascendernos a nosotros mismos, con lo cual se logrará cada vez un mayor grado, ¿sí?, de libertad óntica, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, los valores que le dan sentido a nuestra vida? Independientemente, ¿sí?, de cuáles sean los campos de acción en los cuales nos desempeñamos, lo hacemos siempre, ¿sí?, en función de la verdad y en función del bien, conociendo la verdad y actuando conforme a la verdad y sabiendo qué es el bien y procurándolo, ¿sí? La libertad óntica consiste en darnos a nosotros mismos un ser, esfuerzo que implica el trascendernos a nosotros mismos, es decir, el trascender nuestro ser actual para actualizar el ser que libremente hemos elegido. A ver, desde el momento en que somos concebidos, tenemos un ser. Somos, para decirlo muy claramente. Pero ese ser que es producto, ¿sí?, de nuestra concepción y posteriormente de nuestro nacimiento y posteriormente de nuestro transcurso a lo largo de la vida, ¿sí?, es muy abstracto. Tenemos que decidir cada uno de nosotros qué tipo de ser queremos llegar a ser. Y en eso consiste esto que se llama la libertad óntica, ¿sí?
Y para eso se necesita de la libertad para, no solamente de la libertad de. Sí, primero libertad de, pero enseguida libertad para, ya que la liberación sin el proyecto abre en el hombre, vamos a decirlo así, un vacío existencial, debido a que el ser humano que carece de proyecto es un ser humano que no conoce el para qué de su existencia, siendo un hombre, digámoslo así, que se deja vivir, viviendo, vamos a decirlo así, en un estado constante de dispersión óntica. Yo no decido, me deciden. Yo no elijo, alguien elige por mí. Yo no estoy en mis propias manos, estoy en las manos de alguien más y por lo tanto, como lo veremos en una próxima sesión, soy, en el sentido que le daba al término Ortega y Gasset, un hombre masa. Es hombre masa no aquel que es multitudinario, sino aquel que es inerte y que como una masa se deja amasar, digámoslo así, por alguien más. ¿Sí? Una persona que padece esto que yo llamo la dispersión óntica es un ser humano, ¿sí?, que desde el punto de vista existencial simple y sencillamente no es. Se deja ser, por decirlo de alguna manera. Y en este dejarse ser y dejarse hacer por los demás, cuando los demás deciden y eligen por uno, consiste la dispersión óntica, que no es otra cosa que el darle la espalda a aquella decisión radical por la cual decido, ¿sí?, lo que debo ser. Decido cómo debo ser. ¿Sí? Decido qué tipo de persona quiero ser. ¿Sí? Un hombre que no afronta esto que llamo yo la decisión óntica es un hombre al que lo decide. Es un hombre que se deja vivir. Que se deja vivir. ¿Sí? Bueno. Para poder ser ónticamente libres, necesitamos vivir en un entorno civilizado, en un entorno en el cual los demás reconozcan nuestra libertad y nos permitan ejercerla asumiendo el riesgo y la responsabilidad. El saber aprovechar la civilización para ser más plenamente libres en la esfera del ser es algo que depende de cada uno de nosotros, siendo cada uno de nosotros el responsable de aprovechar o no esa oportunidad, la oportunidad que nos presenta la civilización. ¿Sí? Ahora, no deja de ser interesante esta paradoja de nuestra época en la que los hombres tenemos un agudo sentido de la libertad, surgiendo sin embargo por doquier nuevas y peligrosas formas de esclavitud, tanto psicológica como ontológica. Parece claro que la sociedad actual le permite al hombre liberarse de, pero no le indica el para qué de esa libertad. Y claro, no es, vamos a decirlo así, tarea de la sociedad, cualquier cosa que esto signifique, indicarnos a cada uno de nosotros para qué debemos ser libres. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que responder libremente, ¿sí? Es más, la sociedad actual hace que el hombre pierda el sentido de su vida. Y en una vida sin sentido, sin finalidad y por lo tanto sin proyecto, no se puede ejercer la libertad radical y profunda, que es la libertad óntica, ya que esta es una tensión y moción hacia el ser, situación que presupone el sentido, la finalidad y el proyecto. Por más espectaculares que sean su desarrollo científico, su avance tecnológico, su crecimiento económico, ¿sí?, ya que todo ello, sin la verdad y el bien, no tienen, para aquello que verdaderamente debe importar al ser humano, sentido alguno. ¿Hasta qué punto el tipo de sociedad en el cual estamos viviendo, una sociedad que ya veremos en una próxima sesión cuáles son sus características,
¿sí?, que parece aplastar no tanto la libertad del ser humano, sino la libertad para. La sociedad contemporánea nos ha dado, precisamente en función de su desarrollo científico, del avance tecnológico y del crecimiento económico, una libertad como nunca antes la tuvimos. Sin embargo, y aquí se encuentra lo problemático de nuestra situación existencial actual, no hemos logrado utilizar esa libertad, salvo honrosas excepciones, para algo, y sobre todo para algo que realmente valga la pena. Dicho parabólicamente, tenemos la mejor de las brújulas posibles, ¿sí?, tenemos los mejores vehículos posibles, pero no sabemos a dónde ir, porque la civilización actual, las sociedades actuales tienden a masificar al ser humano, ¿sí?, y la rebelión del individuo, así le llamo yo, supone un ejercicio profundo de la libertad, ante todo en el plano óntico. La rebelión del individuo deberá encaminar sus esfuerzos para hacer de nuestra sociedad, la sociedad contemporánea, una sociedad verdaderamente civilizada, entendiendo por tal, y lo repito una vez más porque no lo considero ocioso, aquella en la cual el hombre puede esforzarse, ojo, eficientemente por la verdad y el bien. Por la verdad y el bien. Pues hasta aquí esta sesión del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.